Hola, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y este es el tercer capítulo de este podcast donde iremos tratando temas relacionados a la germánica y a las 5 leyes biológicas. Aún no tengo un día fijo para subir estos capítulos, pero estimo que podría hacerlo más o menos cada 2 semanas, tal vez los días martes. Vamos a ver cómo nos va en este año nuevo que va a empezar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el conflicto biológico, el DHS, el shock, el impacto, el trauma o también, como se le llama, activación biológica. Puede tener varios nombres. ¿Qué es el DHS? Bueno, principalmente a partir de las 5 leyes biológicas, el Dr. Hammer nos explicó que todo lo que nosotros pensábamos o conocíamos como enfermedad o síntomas físicos, e incluso psíquicos, psicológicos, emocionales, forman parte de un programa biológico que tiene 2 fases. Este programa biológico se inicia con lo que él llamó un DHS. ¿Qué significa DHS? Viene de las siglas en alemán de Dirkhammer Syndrome o síndrome de Dirkhammer, en alusión o en honor a su hijo Dirk, quien falleció de manera inesperada, siendo muy joven todavía, y debido, como quizá muchos de ustedes ya conocen, debido a ese suceso, es que el Dr. Hammer, a partir de ahí, fue descubriendo las leyes biológicas. Por eso le pone DHS como nombre a lo que conocemos como conflicto biológico, que es básicamente un shock, un impacto, un trauma, que significa el choque entre una necesidad biológica y la realidad percibida por el sujeto. Por eso se utiliza la palabra conflicto, por este choque, por esta contradicción entre 2 opuestos, digámoslo así. Hay algunas personas a las que no les gusta utilizar mucho esta palabra de conflicto. Incluso muchos de nosotros podemos habernos sentido agobiados por esta palabra conflicto. A mí misma me ha pasado, a veces he dicho, ya no quiero pensar en conflictos, ya no quiero hablar tanto de conflictos biológicos, conflicto de esto, conflicto del otro. Pero bueno, básicamente significa eso, que hay una necesidad que no se está cumpliendo o que ha sido interrumpida de alguna manera. Entonces a otras personas también les gusta más bien llamarlo impacto o activación biológica, que justamente refiere a la segunda ley. Bueno, primera y segunda ley, que a partir de este impacto se inicia el programa biológico de 2 fases. Pero este shock, este impacto, este trauma, esta activación, tiene ciertas características específicas. Primero que nada, que es dramático o agudo para la persona, es decir, no es cualquier cosa, cualquier problemita o situación de la vida diaria que todos tenemos, sino que la persona lo siente como algo muy fuerte, aunque pueda ser muy rápido. Siempre que la persona hace memoria a partir de, por ejemplo, la persona viene con un síntoma físico o con un síntoma psíquico como ansiedad, depresión, y cuando empezamos a indagar hacia atrás, siempre vamos a llegar a algún momento donde la persona sintió esta situación aguda, dramática. Incluso muchas veces el lenguaje que utiliza la persona es ese. Dice, sí me impactó, me pasó tal cosa y eso me impactó. Aunque no sea siempre una situación obviamente
tan obviamente llamativa para el resto de personas. Generalmente pensamos que un trauma es algo así como haber pasado por un fuerte abuso sexual o físico, haber ido a la guerra, haber tenido un accidente de tránsito, incluso haber vivido un desastre natural. Generalmente en psicología, psiquiatría y demás se entiende un trauma como algo así, como algo más evidentemente llamativo. Pero no siempre va a ser solamente una de esas situaciones, sino algo que para la persona tiene ese peso de dramático y agudo. La segunda característica es que es inesperado. Es decir, la persona no estaba preparada. También, como dicen en España, a la persona le agarró o le cogió contrapié, o sea, como parado en el pie incorrecto. Y me di cuenta de una frase que me pareció muy buena para definir esto. Recientemente que estuvo pasando el Mundial de Fútbol, escuchando a los narradores deportivos, cuando metían gol, mencionaban que le agarró mal parado al arquero. Es decir, el arquero no estaba preparado para poder atajar ese gol. Y en general, o sea, ya sea que les guste o no les interese el fútbol, me pareció interesante observar esa analogía, como que un DHS, justamente un impacto, un trauma, un shock biológico, es como cuando a un arquero le meten en un gol. ¿Qué es un gol? ¿Por qué se puede dar un gol en el fútbol? Cuando las defensas, o sea, todos los jugadores que son defensores y el arquero se ven sorprendidos por una serie de acciones inesperadas por los jugadores atacantes, digámoslo así. Porque cuando ya pueden mirar o predecir los movimientos de los atacantes, pues logran atajar la pelota y frenar la jugada. Pero cuando no están preparados, ahí es cuando se da el gol. Y es en un instante, es en un segundo. O sea, aunque un partido pueda durar 90 minutos, lo que le hace, bueno, emocionante y hace que a las personas les guste es ese pequeño momento del gol, porque es algo sumamente inesperado. Y como dije, le agarra al arquero mal parado, como mencionan estos narradores. Entonces, igual en las situaciones que para nosotros pueden ser como un DHS, es porque por diversas situaciones de nuestra vida nos agarraron mal parados, es decir, no estábamos preparados. La tercera característica de un DHS, un impacto, un shock biológico, es que es vivido en soledad. Esto no significa siempre que la persona esté sola, puede estar acompañada por otras personas, pero es el sentir de la persona como que solamente a ella le afecta, o de alguna manera se ha sentido como aislada, muy directamente impactada en algo que amenaza su supervivencia. Ojo que hay que recalcar que todo esto es sumamente automático, por eso también se le llama una activación biológica. Es como prender el foco de la luz, como prender cualquier interruptor. Sucede en una fracción de segundo y activa el programa biológico. Este programa biológico que se activa a partir de un DHS, bueno, tiene 3 niveles, ¿no? Como nos explica la primera ley. Se activa al mismo tiempo en la psique, en el cerebro y en el órgano. Pero esta activación está determinada por la percepción de la persona, no por las circunstancias. Es decir, no podemos afirmar
que todas las personas que pasan por una situación, por ejemplo, todas las personas que pierden un hijo, o todas las personas que pierden su trabajo, o todas las personas que sufren un accidente, van a activar un programa biológico o les va a impactar esa situación como un DHS. No a todas las personas las circunstancias les van a impactar de la misma manera. Por eso, repito, el conflicto es el choque entre la necesidad de la persona, la necesidad biológica y la realidad percibida, es decir, cómo percibe la persona su realidad y sus circunstancias. No en sí las circunstancias, porque las circunstancias pueden ser similares en muchas personas distintas y no lo van a vivir de la misma manera. Entonces, eso vendría a ser básicamente lo que es un conflicto biológico, un shock, un trauma, un impacto. Algunos ejemplos que podría darles, bueno, aparte también estos sucesos evidentemente obvios para mucha gente como un accidente, un abuso, también pueden ser DHS y pueden tener distinta intensidad además en cada persona. Pero también otros sucesos de la vida diaria, por ejemplo, algo que te dice una persona, alguna crítica, por ejemplo, que se recibe de un profesor, de la madre, del padre, de la pareja o incluso de algún desconocido. Cualquiera de estas cosas aparentemente sin importancia o pequeñas, dependiendo de la percepción de la persona, le puede impactar como un DHS. O mirar algo, es decir, todo lo que pueda recibir la persona por los sentidos, algo que pueda escuchar, algo que pueda mirar, algo que pueda oler, sentir, saborear de manera concreta y también de manera simbólica. Y bueno, en otros capítulos, en próximos capítulos iremos también profundizando o hablando, igual en próximos videos, un poco más de todos los tipos de conflictos con más ejemplos. Bueno, en el canal ya tengo algunos videos donde hablo de los tipos de conflictos, videos cortos, mencionándoles aquí brevemente, según las capas embrionarias, tenemos conflictos de bocado, conflictos de ataque o desprotección o preocupación, conflictos de desvalorización y conflictos territoriales, que dentro del territorio entra lo que es conflictos sexuales, conflictos de separación, conflictos motores, miedos frontales, miedos por detrás. Todo este espectro del territorio tiene muchísimas variantes y matices. Entonces, toda esta gama de conflictos posibles o de activaciones posibles pueden ser cosas muy concretas, pero para los humanos también pueden ser cosas simbólicas. Puede ser muy concreto, por ejemplo, perder a un ser querido porque muere, o realmente tener problemas económicos tan graves que la persona, no sé, se queda sin tener para comer, por ejemplo, o sin tener con qué pagar las cuentas. Pero también pueden ser percepciones simbólicas. Por ejemplo, una persona puede tener un conflicto de miedo a morir de hambre, aunque realmente no le falte la comida. O puede tener un conflicto como de abandono, de sentir que no tiene suficiente líquido vital, aunque realmente sí tiene agua, sí tiene suficiente nutrición de todo tipo, pero de manera simbólica siente la escasez, por ejemplo, de cariño, atención, valoración, y bueno, eso varía
varía mucho de persona a persona. Pero, ¿qué es la percepción? Bueno, quizá podríamos en otro capítulo hablar un poco más extensamente de cómo se forma la percepción de una persona, pero a breves rasgos, la percepción es el resultado de todas las experiencias que una persona ha acumulado en su vida. Porque bueno, aquí decimos, ¿no? Un DHS o un conflicto biológico es el choque de la necesidad biológica, que todos tenemos las mismas necesidades básicas, con la realidad percibida de la persona. Entonces, esa realidad ha sido distinta para cada uno de nosotros, por muchísimos factores y muchísima mezcla de factores. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿En qué país nacimos? ¿En qué circunstancias económicas y sociales? Y todas las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra infancia, nuestra juventud, bueno, adolescencia, juventud, vida adulta, depende de la edad que tengamos, si tenemos hermanos, si no tenemos hermanos, si somos hombre o mujer, cómo ha sido nuestra relación con los padres, con la madre, con el padre, con los hermanos, con los abuelos, con los amigos, si han habido otros problemas, obviamente en nuestro entorno, quizá políticos, bueno, también desastres naturales, todas las cosas que pueden alterar la vida de una persona, cómo ha sido la casa donde vivimos y cada una de las experiencias distintas que hemos tenido, si hemos tenido algún accidente, si hemos visto a nuestros padres pelear, por qué. En la vida adulta, si es que quizá nos traicionaron, fueron infieles con nosotros, también, y ahí otro espectro más amplio, depende cuál sea la profesión que tengamos, cuáles sean nuestros gustos, cuáles son los recursos que hemos tenido a mano, etcétera. O sea, es una cosa infinita que forma quiénes somos cada uno de nosotros, cómo se forma nuestra identidad, que bueno, ese es otro capítulo largo, será hablar sobre la identidad y los conflictos de identidad. Entonces, la percepción es muy, muy, muy particular en cada persona y se basa en todo lo que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, ya sea cual sea la edad que tengamos. Y también algo que yo he notado en mí, en personas cercanas, familiares, amigos, clientes, la infancia y la adolescencia son las etapas donde se fijan muchas cosas que determinan nuestra percepción. ¿Pero por qué? No es porque estemos apegados al pasado así porque sí. ¿Por qué es tan importante la infancia y la adolescencia? Porque es la etapa en que el ser humano todavía se está formando, biológicamente hablando y psíquicamente hablando. Se termina de formar el cerebro. Nosotros nacemos, llegamos a este mundo como unos bebés pequeñitos e indefensos y tenemos todavía un camino largo hasta llegar a ser un ser humano, digamos, biológicamente completo y desarrollado, para poder ser capaces de valernos por nosotros mismos. No somos como otros animales que a veces incluso, no sé, por ejemplo, caballos, jirafas, elefantes o gatos y perros en poquito tiempo, a veces horas, días o poquitos meses, ya caminan solos, juegan y en poquitos meses o años ya están listos para reproducirse y ya son adultos. O sea, la juventud, infancia y juventud de muchos animales es cortísima en relación a la nuestra. Porque esos años, como somos organismos más complejos,
Asimismo, nuestro desarrollo psíquico, físico y biológico es más complejo y toma más tiempo. Y a lo largo de todos esos años donde se completa nuestro desarrollo y pasan muchas cosas, también se va formando nuestra percepción. La buena noticia es que esa percepción siempre de alguna manera se puede cambiar. Y bueno, eso hablaremos en algún otro capítulo sobre las soluciones de los famosos conflictos biológicos. Gracias por escuchar hasta aquí. Por favor, dejen en los comentarios los temas que les gustaría que escuchar, que se trate, que se hable, ya sea en próximos capítulos del podcast o de videos. La idea del canal de Germánica para Todos, de los videos y de estos audios, es tener recursos más, digamos, amigables, más sencillos para poder transmitir estos conocimientos a las personas, ya sea que estén estudiando este conocimiento hace mucho, hace más o menos tiempo o recientemente. Si queremos pasárselo a un familiar, a un amigo, a nuestra pareja, a nuestra madre, para hablarle de las leyes biológicas, es un poco más accesible que quizá leer los libros del Dr. Hammer, sobre todo de buenas a primeras, ¿no? Lo ideal es que se pudiera leer personalmente y directamente cada persona los libros del Dr. Hammer, por lo menos el libro de presentación que se llama, donde presenta las 5 leyes, que yo creo que no tiene más de 30 páginas. Sería lo ideal que todas las personas lo lean. Pero mientras se puede dar eso, quizá es más accesible escuchar un audio, mirar un video corto o mediano o mirar una conferencia. Entonces, los temas que ustedes crean que hace falta mencionar o que les gustaría tener a la mano para compartir con otras personas, menciónenlos en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Como siempre, si no se han suscrito todavía, les invito a que lo hagan, que le den clic a la campanita para que les lleguen notificaciones de próximos videos o capítulos. Pueden apoyar también al canal si es que desean. En la descripción hay un enlace de PayPal. O también se pueden unir a las páginas de Instagram, de Facebook, al grupo privado donde respondemos consultas. A veces nos demoramos un poco en responder, pero tarde o temprano respondemos. Aclarando que no es un grupo para atender emergencias, ni mucho menos, sino para seguir ampliando estos conocimientos. Y ahí pueden encontrar en la lupa de ese grupo temas que ya hemos respondido antes y que pueden buscarlos y encontrar varias publicaciones anteriores. Y también en el enlace, en la descripción de este video, o bueno, de este audio, pueden encontrar la invitación al grupo de WhatsApp y de Telegram, aunque bueno, no he podido entrar a Telegram últimamente por fallas técnicas, pero está el grupo de Facebook donde anuncio próximos talleres, ya sea gratuitos o de distinto tipo, de distintos temas, y tendremos algunos nuevos en el próximo año que viene. Bueno, nuevamente gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo capítulo.